Hola amigos, bienvenidos todos a esta quinta y última parte de este curso de lectura interpretada de gases arteriales que yo he preparado con mucho cariño para todos ustedes. Espero por supuesto que los temas anteriores en los anteriores videos hayan quedado bastante claros y por supuesto si no es así, déjenme en los comentarios sus dudas, inquietudes, que yo por supuesto estaré presto para poder leerlos y aclarar dudas y de pronto profundizar un poco en todos estos temas. Hoy, en esta última parte de este curso, vamos a hablar de un tema muy interesante e importante, que es el enfoque de los trastornos de la oxigenación, ventilación y el enfoque del paciente con hipoperfusión tisular desde el punto de vista gasimétrico. Entonces, espero que esta última parte complemente todos sus conocimientos respecto a la forma en la cual debemos interpretar una gasometría arterial. Así que empecemos en esta última parte de este curso de lectura de gases arteriales. Entonces, vamos a comenzar el abordaje de los trastornos de la oxigenación y ventilación, que corresponde al paso 7 de este curso. Sin embargo, aquí voy a tomarme un minuto para aclararles una cosa muy importante. A pesar de que aquí se enseña en el paso número 7, es la forma en la cual de pronto yo encontré para poder abordar paso a paso la lectura de los gases arteriales. Sin embargo, el hecho de que aquí se enseña como el paso número 7 no significa que en todo paciente al cual le solicitan una gasometría arterial va a ser lo último que ustedes van a ver. No. ¿Por qué? Porque eso depende del contexto clínico de su paciente. Es decir, si usted se encuentra en una urgencia o en una UCI y les llega un paciente con una insuficiencia respiratoria aguda, con dificultad respiratoria, con antecedentes de, por ejemplo, crisis asmática o que ingresen en una crisis asmática o un EPOC exacerbado o neumonía o una embolia pulmonar, obviamente ustedes tienen que priorizar en el análisis de los trastornos de la oxigenación y ventilación, antes, por supuesto, de interpretar correctamente si el trastorno, por ejemplo, es acidosis o alcalosis. ¿Por qué? Porque depende del contexto clínico de su paciente. Obviamente, si es un paciente que ingresa, y ustedes lo saben, con una encefalopatía urémica, con una intoxicación por ciertos medicamentos, con una cetoacidosis diabética, cualquier causa que pueda explicar un trastorno metabólico o respiratorio, bueno, ustedes pueden de esa forma desarrollar paso a paso todo lo que les he enseñado en este curso. Paso 1, 2, 3, 4, etcétera. Pero miren cada paciente, individualícenlo. Hay pacientes en los cuales uno de entrada sabe que va a encontrar un trastorno de la oxigenación. Por ejemplo, un paciente con neumonía, SDRA, etcétera. Entonces, siempre tengan eso muy en cuenta y no tomen, digamos, de forma obligatoria interpretarlos todos los pasos como les enseñé hasta el día de hoy. Entonces, este paso número 7 va a estar enfocado en analizar los trastornos de la oxigenación y ventilación. Y para eso tenemos que hablar o recordar ciertos conceptos muy importantes de una gasometría arterial. Entonces, recuerden, vamos a tomar acá, a usar el señalizador, denme un segundo. Muy bien. Recuerden que una gasometría arterial tiene ciertos valores, al igual que una gasometría venosa. Esto porque se los muestro, porque va a ser muy importante que ustedes aprendan a diferenciar los valores normales de una gasometría arterial de una gasometría venosa. Esto va a ser importante para poder definir si el paciente se le tomó una muestra venosa o una muestra arterial. Ambas muestras van a ser muy importantes y de hecho tienen utilidades. Hoy en día incluso, creo que se los mencionó en el video número 2 o 3 de la cetoacidosis diabética, nosotros también utilizamos la gasometría venosa para poder hacer el análisis, ¿sí?, de la evolución y la resolución de la enfermedad, en vez de hacer de forma seriada una gasometría arterial porque implica mucho dolor para el paciente, mucho trauma y todo esto. Sin embargo, hay otros puntos importantes que toca la gasometría venosa. Y es el caso, por ejemplo, de la presión parcial de oxígeno y la presión parcial y la saturación de oxígeno. Recordemos que en una gasometría arterial, la PO2 o presión parcial de oxígeno normal es de 80 a 100 milímetros de mercurio. Sin embargo, cuando ustedes toman una muestra venosa, el resultado va a ser de 35 a 45 milímetros de mercurio. La saturación igual.
la saturación de oxígeno en sangre arterial va a ser mayor al 95%, usualmente en pacientes que no presentan ningún tipo de alteración pulmonar, y va a ser entre 60 a 80 en un paciente normal, pero una muestra obtenida en sangre venosa. De tal forma entonces que cuando ustedes soliciten una muestra en sangre arterial, una gasometría arterial, y ustedes encuentren que les reportan una PO2 entre 35 a 45, muy seguramente la muestra fue venosa. Pero además, si la saturación de oxígeno es entre 60 a 80, aproximadamente 70 a 75%, también les sugiere una muestra venosa. Esto va a ser muy importante porque si yo no sé reconocer estos puntos de corte de una gasometría venosa, muy seguramente en una gasometría venosa la voy a analizar como una gasometría arterial. Yo debo estar seguro que la muestra es venosa o la muestra es arterial, porque ya sabemos que existen diferencias con respecto al pH, a la presión parcial de CO2, al bicarbonato, y que de una u otra forma me sirva para poder entender el enfoque de los trastornos de ácido base. Otro factor muy importante es que debemos siempre corroborar que la saturación de oxígeno tomada por pulso oximetría se corrobore con la oximetría, con la saturación de una muestra en sangre arterial. Es decir, si yo encuentro que mi paciente se encuentra saturando 96%, 98%, 97% normal, y encuentro que en los gases solicitados de forma arterial me reportan una saturación de oxígeno entre 60 y 80%, muy seguramente yo ya sé que esa muestra es venosa. ¿Por qué? Porque no se corrobora. Siempre tiene que existir una relación directa entre la gasometría arterial y la saturación de oxígeno. Debe ser prácticamente la misma. No se puede tener una saturación de oxígeno tan alta como 96% en adelante con una saturación de pronto en 70% en sangre arterial. ¿Por qué? Porque esto me está apareciendo que ese resultado se obtuvo una muestra venosa. ¿Por qué? Porque las muestras venosas tienen sangre desoxigenada y por lo tanto la sangre o la cantidad de oxígeno que se encuentra en sangre venosa va a ser mucho menor que la de sangre arterial. Además, es importante entender que existen diferentes alteraciones que pueden de pronto evitar que un pulso oxímetro pueda detectar la saturación de un paciente. Por ejemplo, pacientes que se encuentran en hipotermia, pacientes con vasoconstricción periférica, pacientes con hipoperfusión tisular, pacientes con ictericia, piel gruesa, pacientes con hiperpigmentación cutánea. Son pacientes que dichas alteraciones pueden de pronto hacer difícil que el pulso oxímetro pueda censar la saturación de oxígeno. Entonces, sepan y tengan eso muy en cuenta a la hora de poder determinar cuál es la saturación de oxígeno de su paciente. Entonces, el paso en este contexto es mirar si la muestra fue venosa o arterial, mirando en este contexto cómo está la presión parcial de oxígeno, la saturación de oxígeno, y si yo ya sé que es venosa, bueno, no hay ningún problema. Pero si yo tengo duda, corroboro con la saturación de oxígeno tomada por pulso oximetría periférica y compararla con la saturación de oxígeno que me reporta el gas venoso o el gas arterial. En este contexto debe existir una correlación siempre entre la saturación arterial con respecto a la oximetría, y si no existe relación, muy seguramente la muestra es mixta o una muestra que es venosa. Entonces, partimos de este punto. Entonces, ahora sí, partiendo de estos puntos de corte que ya conocemos, de pH, PO2, recordemos que PO2 va a ser en este caso el más importante parámetro que vamos a ver. Independientemente si el paciente presenta una acidosis respiratoria o una alcalosis respiratoria, voy a mirar cómo está la presión parcial de oxígeno y voy a mirar cómo está la saturación de oxígeno y también la presión parcial de CO2. Pero partamos del punto de la presión parcial de oxígeno. Cuando yo tengo una presión parcial de oxígeno entre 80 a 100, el paciente está en normoxemia. Cuando yo tengo una PO2 mayor a 100, entonces digo que tengo una hiperoxemia. Y si el paciente tiene menor a 80, el paciente tiene una hipoxemia. Ahora bien, no es igual tener hipoxemia medida por una PO2 menor a 80, ¿sí?, que decir que el paciente presenta una insuficiencia respiratoria aguda que utiliza otro punto de corte para hacer el diagnóstico de dicha entidad clínica. Por ahora solamente sepamos
que hipoxemia es todo paciente que a nivel del mar, como por ejemplo acá en la costa colombiana y en todas partes del mundo que se encuentren a nivel del mar, el nivel normal de la presión parcial de oxígeno o el límite inferior va a ser siempre 80. Ya en pacientes que están en alturas mucho más altas, por ejemplo a 2.300, 600 pies, como por ejemplo en la ciudad de Bogotá, Colombia, entonces ya el punto de corte va a ser mucho más bajo porque la presión barométrica va a ser más baja y la FiO2 va a cambiar, bueno, va a ser igual, pero va a alterar la presión inspiratoria y la presión parcial de oxígeno. Entonces vamos a usar estos puntos de corte porque es lo usual en la mayoría de partes del mundo. Entonces hay diferentes formas de clasificar la hipoxemia. Esta puede ser leve, moderada, grave o otras clasificaciones utilizan moderadamente graves y muy graves. La clasificación más usual es la siguiente. Si yo tengo una PO2 entre 60 y 79 o una saturación de oxígeno entre 90 y 94, entonces tengo hipoxemia leve. ¿Por qué? Porque una saturación de oxígeno de 90 representa muy bien una PO2 de 60 milímetros de mercurio. Cuando yo tengo una saturación de oxígeno del 94%, esto refleja muy bien una PO2 de 79 milímetros de mercurio. Es prácticamente la equivalencia. Cuando yo tengo una PO2 entre 59 y 40 o una saturación de oxígeno de 75 a 89, entonces tengo una hipoxemia moderada y siempre que tenga una PO2 menor a 40 milímetros de mercurio o una saturación menor a 75%, entonces tengo una hipoxemia severa. Esta es una clasificación. Hay otras literaturas y otros artículos y autores que la clasifican de una forma diferente y es utilizando estos valores. Otros consideran que hipoxemia leve es de 71 a 79, que moderada es de 70 a 61, grave es de 45 a 60 y muy grave menor a 45 milímetros de mercurio. Entonces digamos que no hay una clasificación mejor que otra, pero tengan en cuenta que siempre que tengan una PO2 menor a 40%, menor a 45 o menor a 40 milímetros de mercurio, será siempre una hipoxemia grave y esos pacientes hay que actuar de forma emergente para poder corregir el trastorno de la oxigenación. Pero utilicen la clasificación que ustedes prefieran. Ese es un índice de oxigenación, mirar cómo se encuentra la PO2 y de esta forma clasificar la hipoxemia, leve, moderada, grave o muy grave. Sin embargo, existen otros parámetros o indicadores o métodos para poder clasificar la severidad de la hipoxemia. Uno de los más comunes y utilizados se conoce como el cociente presión parcial de oxígeno o FiO2, el cociente PAFI, es muy conocido por todos. Este cociente también es denominado índice de Kirby. Entonces, lo que tenemos que hacer es dividir la presión parcial de oxígeno de nuestro paciente por gases arteriales y se va a dividir con la FiO2 de ese paciente en ese momento. Si el paciente no recibe oxígeno suplementario, la FiO2 siempre va a ser al 21%, o sea, 0.21. Vamos a usar la forma decimal. Si, por ejemplo, tiene una PO2 entre 60 y está a oxígeno ambiente, entonces vamos a dividir 60 entre 0.21. Vamos a hacerlo de forma decimal. Sin embargo, si el paciente recibe oxígeno suplementario, entonces yo debo saber a qué FiO2 está ese paciente recibiendo la cantidad de litros de oxígeno. No es igual la FiO2 de un paciente que recibe oxígeno por cánula nasal que un paciente que recibe oxígeno por máscara Venturi o con reservorio o máscara de no reinhalación o cánula de alto flujo. Yo debo conocer el dispositivo que tiene mi paciente y de esta forma saber qué FiO2 está recibiendo para poder estimar el cociente PAFI o el índice de Kirby. Si yo tengo entonces un cociente PAFI o índice de Kirby entre 300 y 201, entonces se clasifica como hipoxemia leve. Si está entre 200 a 100, se clasifica como hipoxemia moderada y siempre que sea menor a 100 se va a considerar como hipoxemia severa. Esto es muy importante porque usualmente en pacientes que reciben oxígeno suplementario se prefiere mucho más utilizar o guiarnos para definir o clasificar la hipoxemia utilizando el índice de Kirby o cociente PAFI en vez solamente de mirar la PO2. ¿Por qué? Porque la PO2 está variando por el oxígeno que está recibiendo el paciente. Pero de pronto ese es más objetivo, poder estimar la severidad de la insuficiencia respiratoria o la hipoxemia con el cociente PAFI.
Pero también tenemos otros parámetros. Si yo no tengo o no dispongo de una gasometría arterial donde me encuentre, de pronto para aquellos estudiantes o médicos rurales o aquellos que trabajan en primer nivel de atención que no tienen una gasometría arterial, pueden utilizar también el cociente SAFI. El cociente SAFI es muy similar a la PAFI, solamente que en vez de utilizar la presión parcial de oxígeno por gas arterial, utilizamos la saturación de oxígeno por pulso oximetría. Esto se ha corroborado muy bien y se ha validado. Se ha validado y se ha estimado que un paciente que tenga una SAFI de 315 predice muy bien y se valida con una presión parcial de oxígeno FiO2 o PAFI de 300 milímetros de mercurio. Y cuando un paciente tiene una SAFI menor a 236, se corrobora muy bien con una PAFI de 200. Entonces yo de esta forma puedo aproximar y puedo más o menos estimar cuál es la probabilidad de que el paciente tenga en este contexto una hipoxemia leve, moderada, severa, dependiendo a cómo esté la SAFI y corroborándola, ¿sí?, con la probable PAFI que podría tener este paciente si tuviese una gasometría arterial. Entonces, esto es más utilizado más que todo en sitios de primer nivel de atención, en zonas rurales donde de pronto no disponemos de una gasometría arterial. Se ve muy frecuentemente, entonces es un parámetro que de pronto de forma urgente puede ayudarme a estimar la severidad de la hipoxemia de mi paciente. Además, en pandemia, en la infección por COVID-19, sale este estudio publicado en Annals of Intensive Care, donde realmente se hizo una forma de estimar o un parámetro de pronto tratando de validar y de forma más precisa el riesgo de severidad y también la severidad del mismo. Entonces, es un poco similar a la PAFI, sin embargo, aquí se incluye lo que es la PIP que recibe el paciente. Es decir, todo paciente con SDRA que esté recibiendo PIP, que de hecho de los criterios para definir SDRA se utiliza la PIP, que sea mayor a 5 centímetros de agua, aquí se tiene en cuenta cuánta PIP recibe el paciente, presión positiva y final de la expiración. Entonces la fórmula aquí también debe corregirse por un factor de corrección que es de 10, es decir, es como si yo fuera a calcular la PAFI. Sin embargo, primero lo que yo hago es que multiplico la PO2 del paciente por gas arterial, lo voy a multiplicar por 10, que es el factor de corrección, es una constante, y luego lo voy a dividir entre la FiO2 del paciente que está recibiendo por el dispositivo, ya sea por ventilación mecánica invasiva o ventilación mecánica no invasiva, CPAP, por ejemplo, o BiPAP, y lo multiplico por la PIP, ya sea, por ejemplo, 5, 8, 10. Cuando yo resuelvo esta ecuación, utilizo diferentes parámetros para poder clasificar, diferentes puntos de corte, que realmente son muy similares a los que incluye la clasificación de Berlín, que solamente utiliza la PAFI por la PIP. Entonces, en este caso, al incluir la PIP en este cociente, se está estimando también la severidad de la hipoxemia y el riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Porque mientras más bajo el nivel de este cociente PAFI-PIP, pues más severa va a ser la hipoxemia y mayor mortalidad tendrá el paciente a corto plazo. Por lo tanto, entonces, cuando yo tengo una PAFI-PIP entre 300 a 200, me estima una hipoxemia leve. Si es de 199 a 150, en este estudio ellos la clasifican como moderada. Si es de 149 a 100, ellos la clasifican como moderada a severa. Y si es menor a 100, entonces me estima que es una hipoxemia severa. Esto es más utilizado para pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto o SDRA, para estimar también la probabilidad de mortalidad y también clasificar la severidad de la hipoxemia. Y esta es una clasificación que se utiliza y que es muy similar a la utilizada por la clasificación de Berlín. Entonces, para que tengan esto muy en cuenta, siempre que tengan un paciente con SDRA en urgencias o en unidades de cuidados intensivos, traten de estimarlo incluyendo la PIP que recibe en el momento el paciente y utilizando este factor de corrección, porque les va a dar a ustedes una forma más precisa de poder estimar la gravedad del problema y el empeoramiento de la función renal o la disfunción renal aguda de su paciente. Entonces, esos son los puntos o los índices de oxigenación más importantes y los que debemos siempre tener en cuenta. Evaluamos cómo está la saturación de oxígeno, cómo está la PO2, cómo está la PAFI, cómo está la SAFI, si se puede estimar, y si se puede en un paciente con SDRA calcular la PAFI-P. Entonces ahora entramos a hablar de lo que es la insuficiencia respiratoria aguda. De forma conceptual, la insuficiencia respiratoria aguda se define como
la disfunción del aparato respiratorio que me conlleva a una alteración en el intercambio de gases, provocando, uno, que haya un aporte inadecuado de oxígeno a los tejidos, y esto es la definición puntual de lo que es hipoxemia, y o que tenga una eliminación inadecuada de CO2, que haya retención de CO2, es decir, que haya una hipercapnia. Por lo tanto, en la insuficiencia respiratoria aguda va a estar caracterizada por hipoxemia, hipercapnia o ambas. Siempre va a existir una de las dos o coexistencia de los dos trastornos de la oxigenación y ventilación. El trastorno de la oxigenación es la hipoxemia y el trastorno de la ventilación es la hipercapnia. Este es el concepto puntual de insuficiencia respiratoria aguda. Y además, esta se puede clasificar dependiendo de la temporalidad o el tiempo de evolución. Esta puede ser aguda, puede ser crónica o crónica agudizada, y también se va a clasificar dependiendo del patrón gasimétrico, en si es tipo 1 o hipoxémica, tipo 2 o hipercápnica, tipo 3 posoperatoria, que actualmente se denomina como mixta, y tipo 4 asociada a shock. Vamos entonces a puntualizar en cada una de estas definiciones para poder entenderla y poder enfocar muy bien a nuestros pacientes. Entonces, según el tiempo de evolución, esta puede ser aguda, crónica o crónica agudizada. Con respecto a la insuficiencia respiratoria aguda, digamos que los textos y los artículos y los autores no estiman una temporalidad clara en estos pacientes. Lo que se habla es que son alteraciones potencialmente mortales y que el tiempo de esta oración puede ser minutos a días. No hay un punto específico de días que me permita establecer si el trastorno es agudo o es crónico. Yo debo de llenarme de razones, por ejemplo, la clínica del paciente y también otros parámetros. Por ejemplo, la presencia de hipoxemia con acidosis respiratoria, en la cual yo tenga un pH menor a 7.35, es decir, que haya acidemia, que tenga un bicarbonato normal y una base de exceso entre -2 y +2. Si yo en un paciente con hipoxemia menor a 60 milímetros de mercurio encuentro que tengo un pH disminuido, un bicarbonato normal, una base de exceso en este rango normal, y tengo probablemente una clínica de días, minutos, días, entonces yo puedo estimar que el paciente presenta una insuficiencia respiratoria aguda, aun cuando no se ha establecido un punto de corte, de pronto que sea menor a 3 días, menor a 5 días, nada, eso no está establecido hasta la fecha. Por lo cual siempre es importante evaluar la clínica del paciente, el inicio de los síntomas, si es posible saberlo, o en su defecto tratar de estimarlo por gasometría arterial. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el paciente que presenta una insuficiencia respiratoria crónica tendré patrones diferentes. Fíjense que las manifestaciones son menos dramáticas y el paciente ha presentado mecanismos de adaptación ante esa hipoxemia crónica. Usualmente se representa o puede presentar una duración o tiempo de instauración de días o meses o años incluso. Tendrá mecanismos clínicos de adaptación e incluso paraclínicos. Fíjense, estos pacientes pueden tener policitemia. ¿Por qué? Porque acuérdense que el principal estímulo a nivel renal para la síntesis de eritropoyetina es la hipoxia tisular. Si yo tengo una hipoxia tisular crónica progresiva, constituye el principal hit para que el riñón empiece a producir eritropoyetina y por lo tanto esta vaya directamente a la médula ósea para inducir la síntesis de ¿qué? De hemoglobina y glóbulos rojos. Y de esta forma el paciente de forma crónica va a presentar policitemia o poliglobulia, un hematocrito aumentado, una hemoglobina aumentada. Se ve en pacientes que presentan, por ejemplo, cardiopatías congénitas como el shunt, ¿sí? Shunt de derecha a izquierda, como un foramen oval permeable, pacientes que presentan neumopatías crónicas como por ejemplo el síndrome de apnea obstructiva del sueño, entre otras patologías de larga evolución. Es importante que tengamos esto muy en cuenta porque encontrar policitemia en un paciente con neumopatía me está prediciendo una insuficiencia respiratoria crónica cuyos síntomas son menos dramáticos, y también el cor pulmonar. Además, desde el punto de vista gasimétrico, un pH normal o casi que normal con un aumento del bicarbonato y una base de exceso +2 también me predice que es un trastorno crónico. Recordemos que en pacientes con acidosis metabólica, los mecanismos de adaptación de la PS2 son rápidos, usualmente 12 a 24 horas. Sin embargo, en pacientes con acidosis respiratoria,
Los cambios o mecanismos de adaptación o compensación del bicarbonato son más tardíos, de 2 a 5 días. Esto es importante porque siempre que tengamos un trastorno de varios días a semanas, el bicarbonato va a estar usualmente incrementado con una base de exceso mayor a más 2. Y estas son las características de una insuficiencia respiratoria crónica. Usualmente el paciente crónico agudizado puede tener cambios agudos o crónicos, pueden haber cambios o variaciones tanto en la PCO2 como el bicarbonato, partiendo de una PCO2 o un bicarbonato basal normal. Y siempre es importante buscar la causa desencadenante. Usualmente son pacientes que presentan, por ejemplo, EPOC y que de repente alguna causa aguda los descompensó. Por ejemplo, si el paciente hizo una neumonía, hizo una embolia pulmonar, hizo un infarto de miocardio, hizo un edema pulmonar, son causas precipitantes que pueden descompensar una insuficiencia respiratoria crónica y volverla aguda en este momento. Entonces, eso también depende también de la clínica del paciente, del evento precipitante y también de los cambios agudos en el pH, PCO2 y el bicarbonato de nuestros pacientes. Siempre es importante buscar la causa desencadenante. Muy bien, hablemos ahora desde el punto de vista gasimétrico. ¿Cómo se clasifica la insuficiencia respiratoria? Lo mencionamos antes. La tipo 1 corresponde al 50% de los casos y esta se va a denominar insuficiencia respiratoria aguda hipoxémica o tipo 1. Usualmente el patrón característico es que estos pacientes van a tener una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor al 90%. Y además, ojo, además va a tener una presión parcial de CO2 o dióxido de carbono normal o disminuida. Nunca va a estar alta. En la insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 hipoxémica, la presión parcial de CO2 va a estar normal o disminuida, nunca va a estar elevada. Solamente tendremos una PO2 menor a 60 milímetros de mercurio. Muy bien. La tipo 2 corresponde al 30% de los casos que se presentan en las urgencias, ¿sí? Y son pacientes que van a tener hipercapnia. También se le conoce como insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 o hipercápnica. Y la característica central que van a tener es una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 55 milímetros de mercurio. Este punto de corte es, digamos, un poco arbitrario. No hay mucha heterogeneidad, de hecho, porque en algunos textos aparece como a partir de 45, en otros a partir de 50, en otros a partir de 55. De hecho, para este artículo me basé en diversas literaturas. Una de ellas fue el libro del doctor Carmelo Dueñas, en donde se estima que la tipo 2 o hipercápnica se establece por una PSO2 mayor a 55 milímetros de mercurio. Pero siempre piensen en ella cuando tengan una presión parcial de CO2 por encima del rango normal de referencia, o sea, mayor a 45 milímetros de mercurio. Entonces, además, estos pacientes con hipercapnia van a presentar una presión parcial de oxígeno completamente normal. Es decir, para yo poder decir que tengo una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1, perdón, tipo 2 o hipercápnica, la presión parcial de oxígeno debe estar normal, nunca debe estar alta, perdón, nunca debe estar baja y la presión parcial de CO2 debe estar siempre aumentada. En este punto vamos a usar como punto de corte mayor a 55 milímetros de mercurio. Luego sigue la tipo 3 y la tipo 3 en el pasado era considerada como perioperatoria o posoperatoria. ¿Por qué? Porque resulta que muchos años atrás los pacientes cuando iban a cirugía en quirófano, esos pacientes se operaban y usaban ventiladores que no programaban PIP y por lo tanto al no programar PIP, estos pacientes presentaban hipoxemia durante la cirugía y además durante el posoperatorio los pacientes aún presentaban los efectos residuales de los anestésicos sistémicos. Hoy eso ha desaparecido porque en la mayor parte de quirófanos del mundo se usan hoy en día ventiladores que sí programan PIP. Por lo tanto, eso reduce la incidencia de hipoxemia durante la cirugía y en el posoperatorio. Y además, los pacientes hoy en día se operan con anestésicos de acción ultracorta y rápida, ¿sí? Y por lo tanto, el efecto residual que antes generaba hipercapnia también se ha reducido. Por lo tanto, esos efectos de hipoxemia hipercápnica peroperatoria ya no se ven hoy en día con mucha frecuencia. Por lo tanto, esta definición se cambió y hoy en día la tipo 3 se conoce con el nombre de mixta, en la cual los pacientes van a tener hipoxemia más hipercapnia. Ambos trastornos van a coexistir de forma concomitante. Y la característica, por supuesto, es que van a incluir los dos criterios. Van a tener una presión parcial de oxígeno menor a 60,
más una presión parcial de CO2 mayor a 55 milímetros de mercurio. Cuando yo tengo los dos parámetros, este paciente se clasifica como insuficiencia respiratoria tipo 3. Y la última es la tipo 4, que corresponde al 5% de los casos. Es todo aquel paciente que presente hipoxemia, hipercapnia o ambas, pero siempre debe estar asociada a shock de cualquier causa, ya sea que presente un shock distributivo, cardiogénico, hipovolémico y obstructivo. Cualquier tipo de shock que se acompañe de hipoxemia, hipercapnia o ambas se va a clasificar como insuficiencia respiratoria tipo 4. Muy bien. Entonces, esta es la clasificación desde el punto de vista gasimétrico. Ahora, yo debo entender lo siguiente, y es que siempre que yo me enfrento a un paciente con hipoxemia, debo determinar cuál es el mecanismo fisiopatológico que llevó al paciente a esa hipoxemia. Existen 5 mecanismos fisiopatológicos para establecer la causa o el mecanismo de esa hipoxemia. Tenemos entonces el primero, que es la hipoventilación alveolar. El 2 es el shunt o cortocircuito, que puede ser pulmonar o cardíaco. Luego tenemos al trastorno en la ventilación perfusión, que refleja lo que es el espacio muerto. Luego tenemos a los trastornos de la difusión y finalmente una baja fracción inspirada de oxígeno. Hoy en día, el tipo 4 o lo que es el trastorno de la difusión se está tratando de sacar de la clasificación. ¿Por qué? Porque muchos pacientes con trastornos de la difusión, como eran clasificados antes, por ejemplo, un paciente que presenta una gran fibrosis pulmonar, se está comportando prácticamente como un shunt. De hecho, hoy en día se establece que los trastornos de la difusión realmente hacen parte de este grupo de los pacientes que presentan shunt o cortocircuito. ¿Por qué? Porque el comportamiento fisiopatológico y gasimétrico es muy similar. Por lo tanto, nos vamos a quedar en esta presentación con 4 mecanismos de hipoxemia: hipoventilación alveolar, alteración en la ventilación perfusión, una baja fracción inspirada de oxígeno y un shunt o cortocircuito. Y ya sabemos que los trastornos de la difusión van a ser parte del shunt o cortocircuito desde el punto de vista gasimétrico y fisiopatológico. Entonces, para poder entender realmente cuáles son los mecanismos de la hipoxemia, es importante que entendamos el siguiente punto, y es que siempre que un paciente hace hipoxemia, la respuesta compensatoria del organismo es la hiperventilación, barrer CO2, es decir, disminuir la presión parcial de CO2, o sea, hacer hipocapnia. Es la respuesta esperada, como por ejemplo en este gas arterial. Vemos cómo este paciente tiene una presión parcial de oxígeno disminuida menor a 60, o sea, en 46 milímetros de mercurio. Vemos que presenta una saturación de oxígeno de 85%, o sea, está evidentemente en insuficiencia respiratoria aguda, tipo 1 en este caso. Y miren cómo está la PCO2, está disminuida. Recuerden que es de 35 a 45. Este es el patrón normal, el patrón esperado de un paciente que presenta una hipoxemia. Es el mecanismo de compensación normal del cuerpo, barrer CO2. Sin embargo, existen diversas alteraciones como la que veremos a continuación, en la cual los pacientes van a presentar una presión parcial de oxígeno disminuida, pero una presión parcial de CO2 aumentada. Y esto es lo que se ve en el paciente que tiene una hipoventilación alveolar. Siempre que yo tengo un paciente con una presión parcial de oxígeno disminuida, que va a ser la característica de todos los pacientes con hipoxemia, pero que además tenga una presión parcial de CO2 aumentada, con un gradiente alveolar arterial de oxígeno normal, eso lo explicaremos más adelante, con buena respuesta a la oxigenoterapia, este paciente tiene una hipoventilación alveolar. Miren el siguiente ejemplo: pH 7.30, hay una acidemia, tiene una presión parcial de oxígeno disminuida menor a 60, en 55, y miren cómo está la presión parcial de CO2, está incrementada. Ese es el patrón característico de la hipoventilación alveolar. Entonces, cuando yo tengo este patrón característico de hipoventilación alveolar, que ya sé cómo reconocerlo, ¿por qué? Porque tiene una PO2 disminuida, una PCO2 aumentada, gradiente alveolo arterial de oxígeno normal, y con buena respuesta a la oxigenoterapia, de buscar la causa. ¿Cuáles son las causas? Usualmente un paciente que presenta hipoventilación alveolar, como tiene un gradiente alveolo arterial de oxígeno normal, entonces yo debo pensar que la causa es extrínseca al pulmón, es decir,
no se está comprometiendo directamente la función alveolar y el parénquima pulmonar. Usualmente esto se ve en pacientes con obesidad mórbida, en pacientes que presentan una obstrucción de la vía aérea superior, pacientes con alteración del sistema nervioso central, por ejemplo, tumores intracraneales, un ACV isquémico o hemorrágico, pacientes con encefalopatías metabólicas como la encefalopatía urémica severa, la encefalopatía amoníacal severa o hepática, pacientes con trastornos hidroelectrolíticos severos que generan alteración del estado de conciencia hasta llevarlo al coma. Todas estas causas van a conllevar al paciente a una hipoventilación alveolar, que aumente la presión parcial de CO2, y otras causas como por ejemplo los trastornos de pared torácica e incluso las enfermedades neuromusculares como la miastenia gravis y el tétano. Todas estas son causas de hipoventilación alveolar. Sin embargo, fíjense que tenemos otras causas y las causas pueden clasificarse entre aquellas que aumentan la producción de la presión parcial de CO2 y aquellas que generan hipoventilación por aumento del volumen del espacio muerto con respecto al volumen tidal. Las primeras causas son, por ejemplo, pacientes con grandes quemaduras, pacientes en sepsis, cuya causa no es intrínseca pulmonar, pacientes con agitación severa, pacientes en el ejercicio intenso, pacientes con hipertermia maligna, ingesta hipercalórica o dieta rica en carbohidratos, pacientes con convulsiones, temblores incesantes. Todas estas causas pueden generar aumento en la PCO2 y conllevar al paciente a una hipoventilación alveolar. Otras causas son, por ejemplo, pacientes con enfermedad enfisematosa severa, un paciente con EPOC, pacientes con enfermedad intersticial difusa, bajo gasto cardíaco. Algunos pacientes con embolia pulmonar también pueden hacer hipoventilación alveolar. No es lo más usual, pero también se puede presentar la hipertensión pulmonar severa, sobre todo cuando se asocia a neumopatía crónica, y los pacientes con ventilación o que reciben ventilación con presión positiva. Todas estas causas debemos tenerlas siempre en cuenta a la hora de abordar a un paciente con hipoventilación alveolar, que ya sabemos cómo reconocerlas desde el punto de vista gasimétrico. Listo. Ahora tenemos que entender los siguientes trastornos. Y es que antes de entenderlos debemos saber que cuando yo tengo una igualdad entre la ventilación y la perfusión, estos dos patrones me van a garantizar que yo tengo un buen intercambio gaseoso. Si yo tengo alvéolos mal ventilados y bien perfundidos, o en su defecto bien perfundidos y mal ventilados, voy a tener un trastorno del intercambio de gases. Esto porque es importante, porque cuando yo tengo alvéolos bien perfundidos, pero muy mal ventilados, esto es la característica central del shunt o cortocircuito. Shunt o cortocircuito que puede ser intracardíaco o intrapulmonar. Y la característica es que la relación ventilación-perfusión va a ser neutra o menor a 1, o sea, va a ser un gradiente o un cociente bajo. Esta es la característica del shunt o cortocircuito. Pero cuando yo tengo alvéolos bien ventilados, pero muy mal perfundidos, este es el efecto característico del espacio muerto, alteración, ventilación, perfusión con espacio muerto, cuyo gradiente o cociente va a ser alto, o sea, mayor a 1. Entonces, esto va a ser muy importante porque una de las formas para poder estimar que yo estoy frente a un shunt o cortocircuito o una alteración en la ventilación, perfusión, es la respuesta a la oxigenoterapia. Cuando el paciente no responde al oxígeno suplementario de alto flujo con una FiO2 mayor de 100%, es la característica de un shunt. Ese paciente tiene alvéolos bien perfundidos pero muy mal ventilados. Esos pacientes, hasta que yo no corrija la causa que me está alterando la ventilación de esos alvéolos, entonces ese paciente no va a mejorar. Le puedo colocar toda la oxigenoterapia que yo quiera, que ese paciente, su mejoría va a ser muy parcial hasta que yo no resuelva la causa precipitante del cuadro o contexto clínico de la insuficiencia respiratoria aguda. Entonces miren cómo es el patrón gasimétrico del paciente con shunt o cortocircuito. El paciente va a presentar una PO2 disminuida, como todos los pacientes con hipoxemia. La PCO2 va a estar disminuida, obviamente eso es lo esperado, pero va a haber siempre un gradiente alvéolo arterial de oxígeno incrementado. ¿Por qué? Porque siempre que yo tenga un gradiente alvéolo arterial de oxígeno aumentado, tengo una lesión intrínseca del pulmón. Es decir, hay una patología intrínseca que me está conllevando al paciente a ese shunt o cortocircuito, ya sea intrapulmonar o incluso un shunt intracardíaco, que también va a generar que tenga un gradiente incrementado. Y además estos pacientes, lo más importante es que no van a responder a oxígeno con FiO2 al 100%. Por ejemplo, miren este paciente que ingresó
con una FiO2 a oxígeno ambiente, es decir, no tenía oxígeno suplementario, tenía una P2 de 39, saturando 76%, un gradiente incrementado. Esto les adelanto en gradientes normales hasta 20 usualmente, y eso tiene un factor de corrección, pero por ahora sepan que mayor a 20 es patológico en casi todos los casos. Pero cuando yo a este paciente le coloco oxígeno, lo ventilo, le coloco FiO2 a 100% y le hago control gasímetrico a las 2 horas, miren cómo la presión parcial de oxígeno sigue bajita, menor a 60, saturando menos de 93%, 91% en este caso. Y sigue, por supuesto, con un gradiente incrementado, porque de esto también depende eh, el aporte de oxígeno que el paciente está recibiendo. Entonces, en los pacientes que no mejore o que la presión parcial de oxígeno siga disminuida, con oxígeno al 100%, es decir, fracasa la respuesta al oxígeno suplementario, ese paciente tiene un shunt o cortocircuito. Siempre va a tener gradiente aumentado y mala respuesta a la oxigenoterapia. Es el patrón característico del shunt o cortocircuito. Ejemplos clásicos de estos son, por ejemplo, aquellos que generan colapso alveolar, ocupación alveolar, por ejemplo, con pus o material purulento en una neumonía. Aquellos que tienen, por ejemplo, aumento de líquido, extravasación de líquido intersticial, o en el caso, por ejemplo, que tengo una hemorragia alveolar, casos, por ejemplo, como el edema agudo de pulmón, la hemorragia alveolar difusa. Estos pacientes tienen alvéolos que están muy mal ventilados, entonces la sangre, fíjense, la sangre trae oxigenación, viene poco oxigenada, por eso vienen con una saturación venosa de un 75%. Llegan, ¿qué pasa? Que se van hacia los alvéolos que están bien ventilados, se oxigenan, pero en los que no están bien ventilados, la sangre pasa de largo, no se oxigena y llega al corazón. Llega entonces a la aurícula izquierda por las venas pulmonares, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo eyecta la sangre a toda la economía corporal con sangre poco oxigenada. Y por esa razón, a esos pacientes vamos a encontrar hipoxemia. Esto es característico del paciente con shunt. Y por ejemplo, en el paciente que presenta una gran fibrosis pulmonar, obviamente hay un aumento del grosor de la membrana alveolo-capilar que va también a afectar el intercambio de gases. De la misma forma, el oxígeno, la sangre viene poco oxigenada, llega al alveolo que está con aumento en el grosor, no se oxigena porque se dificulta el paso de oxígeno a través de esa gran membrana engrosada y la sangre no se oxigena, llega al corazón poco oxigenada y se envía al resto de la economía corporal con poco oxígeno, reflejo de la hipoxemia en este contexto por un shunt o cortocircuito. Por mucho oxígeno que yo le coloque al paciente, no mejora fácilmente porque el paciente debe corregirse la causa que está conllevando al paciente a esa alteración en la ventilación alveolar. Estos son casos muy particulares de shunt o cortocircuito. Luego tenemos el trastorno de la ventilación perfusión o la alteración por espacio muerto, en la cual los pacientes van a tener, desde el punto de vista gasimétrico, un patrón muy similar al shunt, con la única diferencia es que estos pacientes sí van a responder a oxígeno. Tendrán PO2 disminuida, PSO disminuida, gradiente aumentado, pero tendrán respuesta adecuada a la oxigenoterapia, al flujo que yo le coloque, ya sea con oxigenación al 32%, FIO2 al 50%, 70, 80, 90, dependiendo de lo que el paciente necesite. Va a responder porque la causa es alteración en la perfusión y no tanto en la ventilación. Entonces, en este contexto, aquí les pongo un ejemplo, un paciente que ingresó con oxígeno ambiente y tenía una P2 al 49% y yo al hacerle control a las 2 horas, cuando le coloqué FIO2 al 70%, ese paciente ya tenía una PO2 en 116, que de hecho ya hay que bajarlo un poquito porque está hiperoxémico y la hiperoxemia mayor a 110 también se asocia a aumento en la mortalidad. Pero respondió, esto es lo importante, cuando hay respuesta a la oxigenoterapia con un gradiente aumentado, esta es la característica y lo que realmente define a un paciente con una alteración en la ventilación perfusión por espacio muerto, que es característico, que es el mecanismo fisiopatológico de la hipoxemia en estos casos. Ejemplos clásicos acá, por ejemplo, tenemos la embolia pulmonar, en donde tenemos un gran trombo en la arteria pulmonar y parte o una oclusión segmentaria puede generar que ciertas unidades alveolocapilares no se oxigenen porque obviamente el flujo de sangre está alterado y no pasa y no se oxigena por esa obstrucción parcial de la arteria o total de la arteria, ya sea segmentaria o total, y que va a generar en este paciente que tenga una alteración en la ventilación perfusión. Hay buena ventilación, pero una mala perfusión y esto se va a reflejar a que el flujo de sangre pulmonar se desvíe hacia otros alvéolos generando una hiperperfusión. Pero desde el punto de vista gasimétrico vamos a encontrar hipoxemia. Hipoxemia importante, pero que va a responder
al oxígeno, a la oxigenación que le coloque, a la FIO2 que yo le coloque y al volumen del oxígeno que le coloque a este paciente. El otro punto importante o mecanismo fisiopatológico es la disminución en la FIO2. Este mecanismo de baja presión inspirada oxígeno realmente es poco frecuente. En nuestro medio es poco frecuente y se ve más que todo cuando el paciente se encuentra en grandes alturas, por ejemplo, ciudades como Bogotá, en donde la presión barométrica es más baja, la presión inspirada oxígeno es más baja y por lo tanto estos pacientes tienen tendencia a la hipoxemia. Otras causas son, por ejemplo, la inhalación del humo o por exposición al fuego. Cuando los pacientes se encuentran en, digamos, donde hay explosiones o donde hay de pronto eh, gran inhalación de humo, estos pacientes pueden presentar o hacer lo que se conoce como una carboxiemoglobina. ¿Por qué? Porque el monóxido de carbono es más afín por la hemoglobina que la propia hemoglobina y por lo tanto se va a formar carboxiemoglobina que va a alterar la oxigenación de la sangre de estos pacientes y va a generar una hipoxemia. Estos pacientes requieren oxígeno puro a alto flujo para poder mejorar sus niveles de oximoglobina desplazándola de la carboxiemoglobina. Entonces, las causas de esto son grandes alturas o cuando uno se encuentra, por ejemplo, en avión, de pronto en grandes alturas, lo que genera, y miren cómo, por ejemplo, acá, cómo tenemos estas diferencias de la presión barométrica cuando estamos a grandes alturas, por ejemplo, en Mont Blanc o en el Monte Everest. Es para explicarles más o menos y que se entienda este concepto de cuándo es que se puede generar una hipoxemia por alteración en la reducción de la fracción inspirada de oxígeno. Características asimétricas, una PO2 disminuida, PSO2 disminuida, un gradiente normal, porque el problema aquí no tiene nada que ver con el pulmón, es que la presión inspirada de oxígeno es baja y el paciente va a responder a oxígeno. De hecho, el tratamiento es simplemente oxigenoterapia. Entonces, en esta tabla les quiero regalar los siguientes puntos claves para llevar a su casa, a su clínica, a su UCI, a su urgencia, donde quiera que estén trabajando. Todos los pacientes con hipoxemia tendrán PO2 disminuida. Aquí está todo claro. Cuando yo encuentro PSO2 aumentada con un gradiente normal y el paciente responde a la oxigenoterapia, el mecanismo fisiopatológico es la hipoventilación alveolar. Causas, síndromes que generen hipoventilación alveolar. Pacientes, por ejemplo, ya les expliqué antes, grandes quemados, pacientes que tengan alteraciones neuromusculares, alteraciones de la pared torácica, pacientes con obesidad mórbida, apnea del sueño, alteraciones del sistema nervioso central, todo eso puede generar una hipoventilación alveolar, incluso algunos pacientes con epocobasma. Cuando yo tengo una presión parcial de oxígeno normal o disminuida, un gradiente incrementado y no hay respuesta al oxígeno, el paciente tiene un shunt o cortocircuito. Pensar entonces en SDRA, edema pulmonar, neumonías. Cuando el paciente tiene una presión parcial de oxígeno, de CO2 normal o disminuida, con un gradiente incrementado y el paciente responde de forma adecuada al oxígeno suplementario, el paciente tiene un trastorno en la ventilación perfusión o un efecto espacio muerto, es decir, EPOC, asma, TEP son las causas que más comúnmente pueden producir estos fenómenos o este mecanismo fisiopatológico de hipoxemia. Y finalmente, cuando yo tengo una PO2 baja, una PSO disminuida normal, un gradiente normal porque el problema no está en el pulmón y responde al oxígeno, este paciente tiene una disminución en la fracción inspirada de oxígeno. Y estos son los 4 mecanismos de hipoxemia. ¿Quieren algo mucho más claro? Bueno, sencillo. PS2 aumentada, hipoventilación alveolar. No hay más. No responde al oxígeno, el paciente tiene un shunt o cortocircuito. No hay más. Si el paciente responde al oxígeno suplementario, tiene una alteración en la ventilación perfusión por espacio muerto. No hay más. Ha sido más claro, es muy sencillo y de esta forma ustedes cuando tengan un paciente con hipoxemia pueden rápidamente establecer cuál es el mecanismo fisiopatológico que está llevando a ese paciente a esa hipoxemia. Y es importante porque dependiendo de ese mecanismo, usted también tiene que instaurar medidas de tratamiento que van a depender del mecanismo fisiopatológico y de la causa precipitante en este paciente. Cuando yo tengo claro entonces los mecanismos que expliqué anteriormente de hipoxemia, yo debo saber cómo se calcula el gradiente alveolar arterial de oxígeno. ¿Por qué? Porque resulta que muchos gasómetros no me calculan este gradiente. Los gasómetros modernos lo hacen de forma automática, ellos tienen insertadas en su sistema la fórmula para poder calcularlo, teniendo en cuenta la FIO2 que yo le programo, teniendo en cuenta la presión arterial de oxígeno que también está midiendo. Y esta forma también tiene ciertas constantes
que ya veremos más adelante. Entonces la fórmula, fíjense, es la siguiente. Presión alveolar de oxígeno menos presión arterial de oxígeno. Esto me da el gradiente o la diferencia alveolar arterial de oxígeno, que va a ser muy importante porque siempre que yo tengo un gradiente aumentado, me está diciendo que la lesión o la hipoxemia es de una causa intrínseca pulmonar. Pero cuando el gradiente es normal, me predice que la causa de la hipoxemia está por fuera del pulmón, extrínseca a él. Eso es fundamental y ya lo vieron en las diapositivas anteriores cuando les expliqué que dependiendo del gradiente, yo podía estimar si el problema, por ejemplo, era una hipoventilación alveolar o era, por ejemplo, un shunt o una alteración en la ventilación perfusión. Porque el gradiente es fundamental para estimar la etiología cuyo nivel elevado me está indicando que el paciente tiene un problema en el pulmón. Entonces, ¿cómo se calcula esta diferencia? Yo debo saber que la presión alveolar de oxígeno también debo calcularla y esta se calcula de la siguiente fórmula. Presión inspirada de oxígeno menos la presión parcial de CO2 sobre el coeficiente respiratorio que es 0.8. Además, la presión inspiratoria de oxígeno depende de la fracción inspirada de oxígeno o FIOS del paciente multiplicada por la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua. Esto es muy sencillo de calcular, ya estas son constantes que están establecidas. A nivel del mar, yo debo saber que la presión atmosférica es igual a 760 milímetros de mercurio. Y a temperatura constante de 37 grados, la presión de vapor de agua va a ser de 47 milímetros de mercurio. Cuando yo hago la resta de estas dos variables, entonces tengo que es 713. Siempre que un paciente esté a oxígeno ambiente, tendrá FiO2 al 21%. Por lo tanto, si yo no me quiero aprender a hacer este cálculo, yo ya sé que todo paciente que viva o cuando yo esté a la altura a nivel del mar y tenga oxígeno a aire ambiente, o sea, no tenga oxígeno suplementario, siempre esa presión inspirada oxígeno va a ser de 150, o mejor dicho, la presión alveolar va a ser igual a 150, que es la presión inspirada de oxígeno, menos la presión parcial de CO2 sobre 0.8, que es el cociente respiratorio. ¿Qué es este cociente respiratorio? La relación entre la producción y el consumo de CO2. Entonces, cuando yo calculo este resultado, tengo sencillamente la presión alveolar de oxígeno. Lo que hago es restar esta presión alveolar de oxígeno la presión parcial de oxígeno en sangre arterial de mi paciente, la que me aporta el gas arterial. Y ya tengo entonces el resultado del gradiente alveolar arterial de oxígeno. ¿Cuáles son entonces los puntos de corte? Normalmente se ha estimado que el valor normal en los adultos es menor a 20 milímetros de mercurio, sí, y que un valor mayor a 20 es patológico. Sin embargo, lo que yo debo hacer es calcular cuál es la diferencia o el gradiente alveolar arterial de oxígeno esperado para mi paciente. ¿Por qué? Porque resulta que no es igual un gradiente para un paciente, por ejemplo, de 20 a 25 años que no tiene patología pulmonar crónica, que es completamente sano, y de repente a su hipoxemia, no es igual su gradiente que un paciente adulto mayor, por ejemplo, 80 años, que tiene EPOC de larga evolución, ese paciente va a tener un gradiente diferente. Por lo tanto, más que aprenderme este punto de corte de 20, menor a 20 o mayor a 20, yo debo saber que el gradiente esperado va a ser la edad del paciente entre 4 más 40. Edad del paciente entre 4 más 40. Por ejemplo, si un paciente tiene 80 años, 80 entre 4 me da 20. 20 más 4, 24. En un paciente de 80 años, su gradiente alveolar arterial de oxígeno normal va a ser hasta 24. Todo lo que esté por encima de 24 va a ser patológico. Entonces, eso es importante que lo tengan muy en cuenta. Calculen siempre el gradiente esperado, que es muy fácil. Edad del paciente entre 4 más 4. Cuando yo calculo esto, yo ya sé cuál es el punto de corte. Ese paciente que tiene 80 años tiene un gradiente esperado para él normal hasta 24. Siempre que ese paciente haga hipoxemia y su gradiente esté mayor a 24 en ese paciente en particular, yo debo pensar que la causa va a ser intrínseca pulmonar o va a tener una alteración en la ventilación perfusión por espacio muerto o tendrá un shunt o cortocircuito. Pero siempre que ese paciente tenga hipoxemia y su gradiente sea menor a 24, ese paciente tendrá una lesión extrapulmonar
y puede estar haciendo una hipoventilación alveolar o una baja fracción inspirada de oxígeno. Si ven la importancia, cuando yo estimo la diferencia o el gradiente alveolar arterial de oxígeno, yo puedo saber si el problema está a nivel pulmonar o por fuera de él, y de esta forma me oriento al mecanismo fisiopatológico. Pero también tienen que tener en cuenta algo muy importante, y es que resulta que esta fórmula del gradiente esperado aplica siempre y cuando el paciente esté recibiendo o no tenga oxígeno suplementario, o sea, esté recibiendo oxígeno a aire ambiente, es decir, FIO2 al 21%. Porque si el paciente está recibiendo oxígeno por máscara de no inhalación o por máscara Venturi u otro dispositivo, yo no uso esta fórmula porque me sobreestima el gradiente. Entonces yo debo saber que debo corregirlo cuando el paciente recibe oxígeno suplementario. En esta parte, si de pronto no la entendieron bien, escuchen otra vez esta explicación y pasen a la siguiente parte que veremos ahora. ¿Qué pasa? Que si el paciente presenta oxígeno suplementario, independientemente del flujo que tenga, ya sea alto flujo o ya sea Venturi, máscara de inhalación, que esté con CPAP, etcétera, entonces yo debo calcular cuál sería en este caso con oxígeno suplementario su presión, su gradiente alveolo arterial de oxígeno. Y fíjense, la fórmula es la siguiente. Vamos a incluir la fórmula inicial de la diferencia esperada, que es la edad del paciente entre 4 más 4, pero a eso le voy a sumar 50, que es una constante, por el delta de FIO2. El delta de FIO2 es la diferencia entre la FIO2 actual del paciente con el dispositivo menos la FIO2 al 21%, que es la que tenía previamente. Coloquemos un ejemplo. Miren, este paciente masculino de 80 años ingresó y a su ingreso tenía un gradiente de 48 con una FIO2 de 21%. Resulta que sus gases arteriales con una FIO2 a 50% son los siguientes. Tiene una P2 en 58, una PSO2 en 35, bicarbonato 25. Yo quiero saber cuál es el gradiente alveolo arterial de oxígeno de este paciente que está recibiendo FIO2 a 50%. Entonces lo primero que yo hago es calcular el delta de FIO2. El delta de FIO2 es la diferencia entre la FIO2 actual por el dispositivo, que es 50%, menos la FIO2 previa del paciente, en este caso 21%. 50 menos 21 me da 29%. Si yo resuelvo la fórmula, entonces yo tengo que la FIO2 esperada, que ya antes la habíamos calculado, era de 24, vamos a sumarle 50, que siempre será una constante, multiplicada por 0.29, porque es el delta de FIO2. Y esto me va a dar que el resultado es 38. En este caso, la diferencia o gradiente para este paciente de 80 años que está recibiendo FIO2 en este momento al 50%, o que yo lo encontré con esta FIO2 es de 38. Sigue siendo alto para lo esperado. Sigue siendo alto, perdón, sigue siendo alto en este contexto. Ahora bien, si el paciente tiene más de 38, entonces yo ahí estaría hablando de que la lesión en este paciente es pulmonar. ¿Por qué? Porque estoy calculando aquí en este punto el gradiente esperado por esta, digamos, esta FIO2. Si es mayor a 38, entonces en este contexto definitivamente tendría una lesión intrínseca pulmonar. Y por lo tanto pensaría que el paciente presenta una alteración en la ventilación-perfusión, un shunt o cortocircuito o una alteración de la difusión, que ya sabemos que hace parte del shunt o cortocircuito. Y de esta forma yo puedo abordar la causa del problema de este paciente con oxígeno suplementario y teniendo en cuenta el gradiente alveolo arterial de oxígeno. Y para resumir entonces esto y ir terminando, entonces fíjense en lo siguiente. Paciente con hipoxemia, FIO2 menor a 60%. ¿Qué miro ahora? Miramos la PSO2. Si el paciente presenta una PSO2 aumentada, entonces este paciente tiene hipoventilación alveolar. Luego que miro gradiente. Si el gradiente es normal, definitivamente es una hipoventilación aislada, hipoventilación alveolar aislada, pero si el gradiente está aumentado, tengo un trastorno mixto. El paciente tiene hipoventilación alveolar versus otro mecanismo que le esté elevando el gradiente, por ejemplo, una lesión pulmonar que haya hecho en un paciente que de base tiene hipoventilación alveolar. Pasa en pacientes con EPOC, por ejemplo, que hacen neumonía. Entonces, este contexto también se puede presentar. Combinación de dos mecanismos fisiopatológicos. Siempre que tengo una hipoventilación, pensar siempre en que tengo una depresión del centro respiratorio, y cuando tengo un paciente con este componente mixto, por supuesto, mirar diferentes causas que me conlleven a uno u a otro mecanismo. Si de entrada la PS2 es normal o baja,
entonces yo pienso en los otros mecanismos que pueden ser, en este caso, dependiendo del gradiente, en que si tengo un gradiente normal, definitivamente el paciente lo que va a tener es una baja fracción inspirada de oxígeno. Pero si el gradiente está aumentado, tengo dos alternativas. O es un shunt o es una alteración en la ventilación-perfusión. ¿Cómo lo defino? Si responde al oxígeno. Si el paciente responde al oxígeno, es una alteración en la ventilación-perfusión y las causas comunes acá serán, por ejemplo, el EPOC, el asma, la embolia pulmonar. Pero si el paciente no responde, entonces tengo un shunt o cortocircuito. Y aquí tengo diferentes formas o enfoques para poder buscar la causa. Si tengo un shunt, obviamente me oriento con una radiografía de tórax. Si la radiografía de tórax presenta opacidades focales, entonces pensar en neumonías, atelectasis. Si se evidencian opacidades difusas, por supuesto pensar en edema pulmonar, en SDRA. Pero si la radiografía de tórax es normal, entonces pensar que el paciente o tenga una embolia pulmonar o tenga, por ejemplo, una malformación arteriovenosa o un shunt intracardíaco, por ejemplo, un foramen o valpermeable, etcétera. Entonces, de esta forma, yo voy orientándome a la probable etiología pensando de base en el mecanismo fisiopatológico del paciente. Obviamente hay pacientes que entran por la clínica, uno sabe muy seguramente cuál es la causa, pero en casos donde de pronto no está muy clara, me sirve y me puedo apoyar de la evaluación o del estudio del mecanismo de la hipoxemia de estos pacientes junto con otras ayudas como por ejemplo en radiografía de tórax que va a ser importante para poder determinar el mecanismo fisiopatológico o la probable causa de mi paciente que esté presentando ese tipo de hipoxemia. Bueno, con eso terminamos el enfoque de los trastornos de la oxigenación y ventilación desde el punto de vista gasimétrico. Vamos ahora a revisar, ya para terminar la conferencia y este curso de gases arteriales, en el enfoque o la evaluación de la perfusión tisular. Es el último paso en el análisis de los gases arteriales que les quiero enseñar el día de hoy. Y es muy importante porque dependiendo del grado de hipoxemia, también se va a reflejar en una hipoperfusión tisular. Si bien es cierto, todos los pacientes con hipoxemia tienen manifestaciones clínicas, ya sea expresión clínica de piel fría, otro tipo de alteración clínica como alteración en el pulso, cianosis, etcétera, la perfusión tisular va a ser muy importante porque en pacientes que presentan cierto grado de shock puede ser un marcador precoz antes de que incluso presente la clínica típica de hipoperfusión tisular. Entonces, cuando yo evalúo la perfusión tisular por gases arteriales, miro básicamente dos variables, que son lo que es el delta de CO2 o el delta de dióxido de carbono y el lactato del paciente. Entonces, ¿qué es el delta de CO2? No es más que la diferencia entre la presión parcial de CO2 en muestra venosa menos la presión parcial de CO2 en muestra en sangre arterial. Entonces, yo lo que hago es que al paciente le solicito gases arteriales y gases venosos y miro cómo está la PCO2. Si al restarle la PCO2, la presión arterial, si a la PCO2 del paciente en sangre venosa yo le resto la PCO2 en sangre arterial y me da un resultado mayor a 6, eso me está apareciendo una hipoperfusión tisular, que hay una alteración en el aporte de oxígeno o una alteración en el consumo de oxígeno en el tejido periférico. Entonces, siempre que yo tengo un DCO2 mayor a 6, me está apareciendo en este contexto que tengo una hipoxemia, que tengo una hipoperfusión tisular y eso me predice alto riesgo de mortalidad. En pacientes posoperatorios de cirugía cardiovascular, el punto de corte es mayor a 8. Cuando yo tengo mayor a 8 de DCO2 en un paciente posoperatorio de cirugía cardio, por ejemplo, que le hacen bypass, que le hacen cirugía valvular o que estuvo en tiempo bomba, que estuvo, por ejemplo, en ese tipo de procedimiento quirúrgico bastante complejo, usualmente utilizamos como punto de corte mayor a 8 para definir que hay una hipoperfusión tisular importante. El otro parámetro es el lactato. Recordemos que el lactato es un marcador importante de la glicólisis anaerobia. Siempre que el tejido se expone a una hipoxia tisular, el mecanismo regulador es incrementar niveles de lactato. ¿Por qué? Porque depende de una producción no dependiente de oxígeno y ese paciente, el ácido láctico como mecanismo de compensación se eleva y por lo tanto puede conllevar a una acidosis láctica. Por lo tanto, siempre que tenga un paciente que tenga datos de choque, que esté con datos de hipoperfusión tisular clínica con un lactato mayor a 2, me predice una hipoxia tisular importante y se utiliza como un marcador para la evaluación de la hipoperfusión tisular en todo tipo de choque, ya sea choque cardiogénico, hipovolémico, distributivo u obstructivo.
Entonces siempre tengan en cuenta este parámetro que en la evaluación de la hipoperfusión tisular, el lactato es un marcador muy importante, al igual que la diferencia o el DCO2 o lo que es el delta de dióxido de carbono, estimado por la diferencia entre la presión parcial de CO2 en muestra venosa menos la presión parcial de CO2 en muestra arterial. Entonces estos dos puntos tienen que tenerlos muy claros a la hora de evaluar la perfusión tisular en sus pacientes. Finalmente recordarles que la hiperlactatemia o la acidosis láctica no siempre se presenta en hipoperfusión tisular. Tenemos la clasificación de Cowan y Hood, que es para clasificar el tipo de acidosis láctica. La tipo es la que se presenta en todos los pacientes que presentan una hipoperfusión tisular y siempre se encuentra asociada a shock. Por ejemplo, shock cardiogénico, hipovolémico, obstructivo, distributivo, pero también pacientes que, por ejemplo, hacen isquemia en las extremidades inferiores o superiores, pacientes con isquemia mesentérica. Todos estos pacientes que presentan hipoxia tisular hacen hiperlactatemia y hacen acidosis láctica o pueden hacer acidosis láctica, porque no toda hiperlactatemia es acidosis láctica. Pero recuerden que además el lactato se puede incrementar en otras situaciones en las cuales no se genera una alteración entre la oferta y demanda de oxígeno. Por ejemplo, en pacientes que se clasifica como tipo B. Aquí tenemos la clasificación en tipo B1 en la cual hay trastornos secundarios como por ejemplo pacientes con falla renal porque se altera el clearance de lactato, pacientes con falla hepática porque se altera la gluconeogénesis hepática, pacientes con patologías neoplásicas, hematológicas o sólidas, ¿sí? La tipo B2 se asocia a medicamentos como por ejemplo la metformina que puede producir acidosis láctica, otros medicamentos como la carbamazepina, entre otros, y pacientes que tienen errores innatos de metabolismo, lo que se conocen como las glucogenosis o tesaurosis. Por ejemplo, enfermedad de von Gierke, que es una enfermedad ultra rara, es una enfermedad que se presenta desde la infancia y difícilmente esos pacientes llegan a la adultez. Eso como para que lo tengan como cultura general. Entonces, siempre recordemos que en la hipoperfusión tisular el punto de corte de lactato es mayor a 2 y siempre que sospeche de esta alteración clínica, solicitar gases arteriales, miremos cómo está el lactato. Si el lactato es mayor a 2, muy seguramente este paciente presenta ante el contexto clínico adecuado una hipoperfusión tisular importante que me puede estar alterando el metabolismo en estos pacientes. Y bueno, eso fue todo por este curso de lectura interpretada de gases arteriales. Espero que les haya gustado, que haya sido de mucho provecho para todos ustedes y que les haya servido a fortalecer su conocimiento y que les haya aportado algunas cosas que probablemente no sabían o que de pronto no hayan profundizado en estos temas. Si les gustó el curso, por favor, suscríbete al canal, dale like, compártelo con todas las personas que posiblemente les pueda servir, ya sean estudiantes de medicina, médicos internos, rurales, médicos en ejercicio, residentes, incluso especialistas. Está hecho para todos ustedes y no diferencia entre el grado de conocimiento que puedan tener, porque si bien le puede servir a simples estudiantes, también le puede servir a médicos en ejercicio. Entonces, espero que haya sido de su agrado, denle like, compártanlo y nos vemos más adelante en mi curso de electrocardiografía básica y avanzada que subiré próximamente. Chao, chao. Hasta luego.